Bienvenidos al podcast del caso Uribe en segunda instancia, creado para la materia de Derecho Probatorio, a cargo del doctor Jairo Elber González Rodríguez. Hola amigos, tengan un excelente día. Mi nombre es Edgar Tobar, estudiante de Derecho, y a continuación voy a presentarle a mis compañeros. Hola, mi nombre es Hernán Camilo Caldón Embus, estudiante de séptimo semestre de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Paz Clavijo Hernández y es un placer tenerlos en este podcast como invitados. Hola a todos, mi nombre es Osneira Pelanía Carbonón, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, de séptimo semestre. Hola, mi nombre es Jenny Andrea Trujillo Huepe, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi nombre es Ana Catalina Bastidas Esquivel. Bueno, ya que conocieron a mis compañeros, las personas que van a realizarle la pregunta a nuestros invitados, vamos a conocer a nuestros invitados. Mi nombre es Ricardo Alonso Álvarez Padilla, me desempeño como juez octavo civil municipal, transitoriamente quinto de pequeñas causas y competencias múltiples de Neiva. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Héctor Andrés Gutiérrez Barreiro, soy egresado de la Universidad Colombiana de Colombia, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Me he desarrollado en la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad Surcolombiana. Les habla Jorge Alirio Cortés Soto, soy magistrado del Tribunal Administrativo de Huila, he sido docente de las diferentes facultades de Derecho en la Universidad de Neiva, también soy el presidente del capítulo Huila del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y estoy muy vinculado con las actividades académicas que se realizan en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Neiva. Mi nombre es Saturía Caldón Ramírez, es fiscal. Trabajé por 27 años como fiscal seccional en Medellín. Se presenta el abogado John Jairo Clavijo González. Soy egresado de la Universidad Antonio Nariño hace más de 22 años. He ejercido siempre en el área del derecho penal. Tuvimos el gusto de conocer a nuestros invitados y ahora vamos con la pregunta. Señores invitados, la primera pregunta es la siguiente. Tomando en cuenta el acervo probatorio del caso del doctor Álvaro Uribe Vélez en primera instancia, ¿están ustedes de acuerdo con la decisión de absolución en segunda instancia y por qué? La decisión de segunda instancia dentro del proceso contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez no me parece ajustada al enorme esfuerzo hecho por la jueza de primera instancia, en tanto que se basó en los criterios legales para la valoración de la prueba, en medio de las circunstancias de seguridad, la presión mediática y la especial atención al tratarse de una persona pública tan reconocida. Considero que los magistrados maltrataron, en el buen sentido, la juiciosa labor de esta valiente juez, que donde puedo decir con toda seguridad, se puso una lápiz en la espalda con ese proceso. Estoy de acuerdo. Y para eso debemos de partir que todo el procedimiento penal debe estar blindado por el artículo 29 constitucional, en todos los procesos: indagación, imputación, acusación, preparatoria, tribunal y hasta casación. En todas estas instancias debe estar blindado el artículo 29 constitucional. Y al revisar detenidamente la decisión de segunda instancia del Tribunal de la Sala Penal de Bogotá, hemos evidenciado que efectivamente esta prevalencia se evidenció. Para eso, el artículo 29, en consonancia con el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, trajo colación de que nadie puede ser condenado por pruebas de referencia y menos con una prueba ilícita o ilegal. La justicia cumplió su propósito, que era investigar al ciudadano Uribe Vélez por las imputaciones que se le hicieron y luego de hacer un exhaustivo análisis de las circunstancias fácticas, de los elementos de prueba que se acumularon dentro de ese proceso, se tomó una decisión que no es posible cuestionar ni a favor ni cuestionar o apoyar. No estoy de acuerdo con la absolución del doctor Álvaro Uribe Vélez porque la prueba susceptible de valoración, esto es, la realizada con sujeción al debido proceso, que implica la práctica legal y regular de la misma y su oportuna incorporación al expediente, produce certeza para declarar la responsabilidad del doctor Uribe Vélez por las conductas punibles de las que se le acusa. Dentro de la sistemática penal, indiscutiblemente se tiene que garantizar, y así tiene que ser, y así es, a nivel legal, a nivel constitucional y a nivel de bloque de constitucionalidad. Estos son normas internacionales que hacen parte de nuestro sistema, en este caso procesal penal, en el cual siempre se tiene la garantía, y en este caso dentro de ese debido proceso, pues a que se respete esa segunda instancia. ¿Qué límites debe tener el juez de segunda instancia
al momento de practicar o de revalorar la prueba practicada en primera instancia? Son los mismos límites que tiene el juez de primera instancia. Los jueces, sin importar la instancia, tienen las mismas reglas de juego que la ley establece para la valoración probatoria dentro de los sistemas de interpretación que tenemos en Colombia. La tarifa legal de pruebas, la apreciación razonada de la prueba, las reglas de la experiencia, la sana crítica. Todos ellos son, llamémoslo, herramientas que tienen todos los jueces, incluidos los magistrados, para la interpretación, para la valoración de la prueba y la interpretación que le dan a la misma en el momento de la sentencia. Camilo, la valoración que debe hacer la segunda instancia debe de ser acorde a las pruebas que fueron debatidas e incorporadas en debida forma en el juicio de primera instancia. En mi criterio, no hay ningún límite para que el juez de segunda instancia pueda entrar a hacer el conocimiento, la ponderación y la valoración de las pruebas. La segunda instancia debe limitarse a los asuntos impugnados en apelación, es decir, analizar y resolver sobre los argumentos de inconformidad. El juez fallador de segunda instancia tiene que ser un estudio reforzado, apartándose de ese concepto que en su momento dio de esa valoración jurídica por parte del juez de primera instancia, en el sentido de que para este sí podía darse los requisitos de una condena. Al apartarse, pues, ese estudio reforzado, siguiendo esa sana crítica, la lógica, inclusive la ciencia en su momento dado, porque aquí también se tuvieron aspectos como pruebas científicas que se trajeron en este caso, pues ese análisis tiene que estar encaminado de una manera reforzada y apartarse, pues efectivamente, de lo que para el juez de primera instancia tenía que ser una condena. ¿Cómo se valora la credibilidad y la legalidad de la prueba testimonial en segunda instancia, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre posibles manipulaciones de testigos en este proceso? El señor Álvaro Uribe Vélez. La credibilidad del testimonio se la da el juez o el magistrado acorde con las reglas que mencioné hace un segundo, son las mismas y no cambian, y no deberían cambiar ahora en un contexto de cuestionamientos, porque los cuestionamientos son redes sociales, son opiniones públicas que no deben interferir en la labor judicial. Al momento de interpretar la prueba, el funcionario debe abstraerse de esas presiones para hacer la valoración lo más legal posible. Hola, María Paz. Frente a la valoración y credibilidad de la prueba testimonial, claro, tenemos que tener en cuenta que tanto el juez de primera instancia y el juez de segunda instancia deben de prevalecer frente a la inmediación y a la credibilidad del testigo, y ello tiene que ver con la sana crítica. El juez debe valorar la posición del testigo, su conocimiento, su percepción, su efecto directo frente a los hechos. Y esa valoración debe tener en cuenta el tribunal, porque si el tribunal se sale de ese contexto de valorar un testigo, pues puede caer en error. Y dentro de ello, recordemos también que tenemos que tener en cuenta que este testigo debe tener claro los hechos, debe tener clara la percepción directa de los hechos, y si existe algún mínimo asomo de duda, esta duda debe favorecer al acusado en este caso. Pues simplemente la credibilidad la empieza uno a evidenciar desde la perspectiva del conocimiento que tiene el testigo de los hechos, cómo él entró en la esfera de las circunstancias fácticas, desde qué tiempo, desde qué momento circunstancial él entró a conocer un acontecer en el mundo jurídico o que afecta el mundo jurídico, y esa forma como él conoce las circunstancias, las perspectivas de espacio, tiempo y modalidades son las que me permiten dar credibilidad, y son esas mismas circunstancias las que me permiten en un momento dado decir si hay alguna circunstancia que pueda cuestionar su credibilidad, si le doy o no mayor credibilidad. Y eso además no va solo con el testimonio, sino que eso a su vez es producto de un cotejo de esos dichos con las pruebas documentales, con los indicios, con las presunciones, porque se hace una valoración de conjunto de las pruebas bajo las reglas de la sana crítica. Entonces todo eso me da a mí un criterio de valoración sobre qué tanto le voy a creer a un testigo, sobre qué tanto es cierto lo que me está diciendo. Y el tema de la legalidad del testimonio, pues depende de cuándo se pidió la prueba, cuándo se decretó, si se hizo unas oportunidades procesales correspondientes, si el testigo llegó en debida forma al proceso. Para esa manera poder decir que la prueba está debidamente incorporada. Eso me da a mí el principio de legalidad de un testimonio.
La finalidad buscada por el legislador es legitimar esas pruebas, pues tiene su fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, que consagra la presunción de inocencia, la cual solo puede ser destruida cuando se incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que el sindicado tuvo la oportunidad de controvertir. Y la credibilidad, pues indiscutiblemente se tiene que dar por ese juez fallador de segunda instancia, como se indicaba. Credibilidad que debe estar enmarcada es por dentro de ese análisis profundo de las reglas de la experiencia, de la lógica, en el sentido de cuál es de pronto la insistencia de un testigo respecto a perjudicar, en este caso, a Álvaro Uribe Vélez. De igual manera, cuál puede ser el móvil, el fin, en su momento de venir a incriminar a una persona, cuando fácilmente dentro de ese móvil puede tener por parte, inclusive con el mayor respeto, partiría de las víctimas, de hacerse ofrecimiento con el fin de que esta persona, en este caso Álvaro Uribe Vélez, puede ser condenado. ¿Qué tan determinante ha sido la valoración de los testimonios en este proceso en segunda instancia? Los jueces deben valorar las pruebas en conjunto y siempre de la mano de la sana crítica, de la regla de la experiencia. En este proceso, como en todos, los testimonios son solo una prueba, pero con igual celo debe el juez analizar los otros medios de prueba. Hay grabaciones, hay distintos medios de prueba que el juez tiene que analizar todas y llegar a sus conclusiones. Y en ese orden, la prueba máxima no es el testimonio, la prueba máxima es ninguna, porque es la evaluación en conjunto de la prueba. Oneida Polanía, tienen que ser valoradas en su integridad. Y dentro del presente asunto, el testimonio clave para la Fiscalía, en este caso el de Juan Guillermo, como testigo importante, la tesis acusatoria, tuvo unos vacíos probatorios bastante importantes, que después de haber sido ponderados estos vacíos y dudas con las demás pruebas de la Fiscalía, el tribunal encontró que no eran suficientes la carga argumentativa de estos testigos, que tenían que tener una coherencia, validez, idoneidad, mismidad, percepción directa de los hechos, que causaron unas dudas importantes. En ese proceso, la prueba reina es la prueba testimonial, un problema de acusaciones de personas vinculadas al paramilitarismo que acusaban al imputado de haber hecho parte de esas actividades delincuenciales. Pero yo pienso que no debe ser la única prueba que debe tenerse en cuenta, o que se dio tener en cuenta para poder tomar la decisión final. Pudo ser muy importante. De hecho, creo que en el proceso penal la prueba testimonial es la prueba reina, la prueba por excelencia. Nosotros en el contexto administrativo no tenemos esa misma perspectiva de la prueba testimonial. Para nosotros es mucho más importante la prueba documental, la prueba de peritos. Aquí no veo que eso ha sido tan importante para tomar la decisión. Considero que no hubo una valoración y revisión seria de la prueba testimonial aportada por la primera instancia. No aplicó correctamente las reglas de la sana crítica, es decir, la lógica, la ciencia y máximas de la experiencia. Esa valoración que hace en este proceso la segunda instancia, pues es la que le da al juez de segunda instancia ese análisis juicioso y de poder revocar ese fallo de primera instancia, el cual condenó a Álvaro Uribe Vélez. El tribunal señaló fallas en la valoración de la prueba por parte de la jueza en primera instancia. ¿Está usted de acuerdo con esta apreciación y por qué? En suma, esa valoración que hizo la primera instancia fue acertada y la valoración que hizo la segunda instancia no me pareció acertada. Hola Jenny. En este caso, como podemos observar en el fallo de Álvaro Uribe, encontramos que la primera instancia dejó de valorar en ciertos aspectos esta prueba que fue decretada, anuncia preparatoria y practicada en juicio oral, en especial la prueba técnica, a la cual le dio una valoración, de manera respetuosa lo digo, inadecuada. Valoración inadecuada que fue advertida por el tribunal, afortunadamente, y dio prevalencia al principio de legalidad y más aún cuando se evidenció que el debido proceso preponderó en este asunto. Recordemos muy bien que cualquier duda debe favorecer al procesado. El juez de segunda instancia pues debe necesariamente hacer la valoración
de conjunto de todas las pruebas y evidenciar en qué falló el juez de primera instancia. Eso es lo normal que se hace uno. Si oiga, usted dijo que era blanco y la pericia, la inspección, el testimonio me dicen que era negro, en consecuencia yo concluyo que era negro. Y señor juez, usted se equivocó al tomar esa determinación. Eso es lo elemental y lo básico de una decisión de segunda instancia. Decirle al juez de primera instancia en qué estuvo el error, en qué estuvo la falla de haber tomado la decisión que se está realizando en la segunda instancia. No estoy de acuerdo con esa apreciación. Todo el acervo probatorio, que es más bien abundante, el despacho tuvo la certeza de estar juzgando precisamente al autor del delito. El Estado es un Estado garantista, que el Estado nos está dando a los asociados esa oportunidad de que todas las decisiones que se tomen en primera instancia puedan ser recurridas, y es lo que tenemos que aplaudirle a nuestro Estado con el fin de que efectivamente se respeten esos derechos de todos los asociados, y en este caso pues qué más si el derecho a la libertad, esto haciéndose efectivamente bajo ese control judicial sobre los errores que en su momento puede haberse tomado por parte del juez de primera instancia. ¿Qué criterios de jurisprudencia orientan o influyen en la intervención del juez de segunda instancia cuando existen como esas controversias sobre la valoración de la prueba testimonial? Muchas gracias. El impacto de la segunda instancia a la evaluación probatoria pues es independiente a la evaluación que hizo la primera instancia. De suerte que, como pasó, como en efecto sucedió, se revocó la sentencia de primera instancia con unos juicios de valor distintos, incluyendo unos llamados de atención a la jueza que no eran propios, no me pareció acertado, y el juicio continúa. Tenemos casación, si mal no estoy, para este aspecto, y ojalá que reine el imperio de la ley. Hola, Dana. Dentro de la presunción de inocencia, que como expuse al inicio de esta conversación, debe estar blindada en todo el procedimiento penal. Y para ello no quedamos solamente en el sistema colombiano, Ley 906/2004, sino que también tenemos que ir a los tratados internacionales y convenios internacionales ratificados por Colombia. Para ello tenemos que tener en cuenta, Dana, que efectivamente esta decisión de segunda instancia no fue solamente una decisión unilateral en beneficio del señor Álvaro Uribe Vélez, sino que también fue un ejemplo de discrecionalidad de la rama judicial y de aciertos que deben de ser coherentes con el principio de legalidad. Muchas veces pasamos por alto ciertos errores en el sistema judicial que a beneplácito del sistema judicial son revisados por los órganos de cierre. En este caso, pues sería la Corte Suprema de Justicia en sala de casación penal, pero en este caso el Tribunal del Círculo de Bogotá, sala penal, decidió y analizó las pruebas practicadas tanto en juzgamiento, en todo el trámite judicial, y llegar a acordar de que efectivamente tenemos esa duda probatoria que debe prevalecer en toda la instancia judicial. El impacto que tiene la segunda instancia es necesariamente la garantía del derecho fundamental al debido proceso a la doble instancia. En esa medida, pues el reo, el imputado, el demandado o el demandante, quien tiene una decisión judicial adversa, tiene la posibilidad de que un superior entre y revise la decisión de primera instancia que ha sido contraria a sus intereses. De esa manera, pues eso es en términos generales, una garantía procesal constitucional. Pues se advierte con meridiana claridad es que tales conceptos están referidos a la facultad del legislador para establecer en qué casos un determinado medio no es idóneo como prueba, situación que precisamente no fue valorada por la segunda instancia conforme a las reglas de la sana crítica. Si se absolvió por parte del juez de segunda instancia es porque encontró inconsistencias en los testimonios, falta de corroboración objetiva dentro de ese análisis que realizó el juez fallador de segunda instancia en el presente caso de Álvaro Uribe Vélez. Con el patrocinio de Expertos en Tecnología.